al evento. Comet Meetings es la empresa que se cofundió en 2016 en París con dos ex McKinsey y un ex Bain que iban a muchos eventos corporativos y se dieron cuenta que siempre terminaban en hoteles estupendos, pero en el sótano del hotel con pocos servicios, una bandeja fría de comida, sin luz natural, con poca gente que les ayudaba para las proyecciones de cosas de IT y nada, mientras les parecía interesante, ya formaban parte de un think tank, pues invertir en una red de espacios, empezaron con París, luego Bruselas y ahora España, y crearon, en París tenemos ya 8 sitios urbanos, queremos que nuestros eventos aquí sean sostenibles, con lo cual que podáis acceder a nuestros espacios en transporte en común, andando, o pues que estemos cerca de las estaciones de tren y tal. Y pues eso, crearon una red de espacios siempre bonitos que pudiesen alojar cualquier tipo de evento de empresa. Hacemos formaciones, comités de empresa, team building, cualquier after work, desayuno, muchísimos comidas de empresa, fiestas de Navidad, cualquier tipo de evento de promoción de productos, cualquier tipo de evento corporativo es muy fácil de organizar en nuestros espacios. Como lo podéis ver, pues aquí en España tenemos de momento solo este espacio, pero estamos buscando más porque el mercado español es un mercado fenomenal, hay claramente una oferta. Hoy, por ejemplo, estamos llenos, estamos diciendo que no a eventos, o sea, claramente hay un mercado para abrir más espacios y nuestra idea es abrir espacios en el centro de Madrid, quizá Barcelona y quizá Málaga, pero esto será más a medio largo plazo, para empezar al menos, y crear lo mismo que en París, una red de espacios. Más o menos lo ideal para mí sería abrir otro en Colón, otro por Acta, otro por las 4 torres. Y si encontramos un activo muy especial, pues igual uno para grandes eventos. Acabamos de abrir uno en París, que es un antiguo castillo en pleno París, pues para tener eventos enormes, pero bueno, no es fácil encontrar como se puede imaginar. Y entonces, ahora, dada la ubicación de este espacio, que se llama Comet Retiro, pues toda la inspiración de la decoración del espacio es el retiro. Cada una de las plantas hace referencia a una temática emblemática del retiro. Por ejemplo, aquí estamos en el glamping, que es Glamour y Camping, que hace referencia al picnic que hemos hecho todos alguna vez de jóvenes, al menos, en el retiro. Y luego subimos a la primera planta, que hace referencia al Estamping, que es un restaurante que acoge a más de 100 personas sentadas. Hay 2 turnos. Y este espacio, por ejemplo, también sirve de restaurante a la hora de comer, porque ya como hoy pues lo necesitábamos, porque estamos llenos. Y luego el Estamping, con una decoración muy bonita, pues acuática. La segunda, tercera y cuarta planta son todas salas de reuniones de 2 personas hasta 80 personas sentadas en teatro. Luego cualquier montaje es posible en nuestras salas. Es decir, veis ahora estas sillas, pero tenemos un montón de sillas más, tenemos un montón de material de mesas, etc. Pues estas 3 plantas hacen referencia al Palacio de Cristal, la Feria de los Libros y la Casa de las Fieras, que es el antiguo zoo que teníamos en el retiro. La quinta y la sexta estamos en proceso de finalización porque antes pertenecen a unos abogados que se han ido en junio. Hemos hecho la obra este verano, nos quedan cosas que decorar y después de Navidad os las podremos enseñar. Es sorpresa, no puedo decir todavía por temas de comunicación las temáticas, pero será del retiro obviamente y son salas que podrán recibir hasta 150 personas, o sea, muy grandes. Y luego la séptima, que es un poco la joya de la corona, porque tiene una terraza maravillosa que da el retiro y que ya utilizamos todos los días, ya sin mañanas y noches, y que puede recibir hasta 120 personas. Os recomiendo, si tenéis 2 minutos después de este momento, ir subiendo a la terraza para ver las vistas. Si no, otro día encantados de recibiros. Y nada, pues básicamente esto es lo que hacemos. Gracias por vuestra confianza. Tenemos de servicios para que entendáis. Se puede hacer algún evento aquí en menos de 24 horas. Tenemos un catering propio. Tenemos un montón de comidas, desayunos, comidas, cócteles, cualquier tipo de necesidad de catering
se puede hacer aquí, in situ. Si queréis un catering externo, os dejamos también acceso a nuestras cocinas. Tenemos empleados de la empresa que son IT officers. No queremos que tengáis el menor lío de IT. Aquí os ayudan para proyectar, para un streaming, no puede fallar el IT, es la idea, que no haya ningún estrés sobre esto. Y luego tenemos, por supuesto, para montar todas las salas o desmontarlas y tal, todo un equipo de jóvenes. Y también tenemos una cosa un poco nueva, que es una sesión de wellness, que es la nueva inquietud positiva de incluir un momento de bienestar en los seminarios de trabajo. Es opcional, pero es regalado por la empresa. 15 minutos de bienestar. Es una profesora de yoga que llamamos Wellness Officer, que hace una sesión de 15 minutos con ejercicio de meditación, respiración y estiramiento. Se puede hacer embarazada, en tacones o corbata. Me gusta muchísimo. Y es un momento, una actividad un poco lúdica en un día de estudio, por ejemplo. Ya termino con mi presentación, que quería que fuese muy corta. Y si tenéis la menor duda o lo que fuese, pues no dudéis en pedir nuestro contacto a nuestros compañeros. Y nada, bienvenidos y ojalá vaya a terminar con el evento. Y gracias por vuestra confianza. Gracias. La yoga bueno, estaría mucho más interesante que el dato, pero sí, pues muy bien. Vale. Vamos a ver el manejo de la práctica. Sí, eso va a hacer. Que los oyes, micrófono. Más o menos, mejor nos ponemos micrófonos. Vale. Está aquí, bueno, gracias a la Departamento de Marketing por convocar el evento y por prestarnos su apoyo. Gracias a Tomé por la organización de este local, de su descripción. Como dice el mente, nos falta aquí en la parte de wellness y luego al final de la wellness. La idea de la charla no es una charla, es tratar de que vosotros participéis. Entonces, vamos a hablar sobre estrategias, que son muy ligera, y sobre mejorar la rentabilidad, pues bastante tangible, pero bastante complicado. Y la idea es tener una conversación, Mike y yo, sobre los temas que vamos a ir desarrollando. Y en algún momento, pues igual preguntamos algo a vosotros, igual que vosotros nos preguntéis a nosotros. ¿Qué cosas luego por ejemplo, bueno, estamos rápidamente. Bueno, Juan Márquez es el director de Comanversal y mi nombre es Maite Pinto, soy la socio y fundadora de Yucana, la consultora de negocio y marketing y branding. Y bueno, como decíamos, estamos aquí para empezar a hablaros de la importancia del dato y de cómo eficientarlo. Así que os dejo con Juan, que es el primer experto en esto. Bueno, primero para ir aclarando un poco qué es esto de la estrategia. Nuestra visión de plataforma es una plataforma que forma parte de un ecosistema. Siempre hay un ecosistema por medio. No tenemos una visión monolítica. Entonces, para nosotros, todo es fuentes, todos son destinos y todos son cosas que ocurren. Y a partir de ahí, lo que tenemos que ser capaces, los usuarios, con ayuda de los expertos, es crear esas estrategias que van a permitir, pues bueno, introducir esos objetivos y conseguir esos objetivos. La plataforma cubre las principales necesidades que tiene cualquier escenario en el que vamos a tener que manejar datos, incorporar los datos, gestionar el consentimiento, eso que nadie hace, porque menos bajando de los Pirineos, los consentimientos es algo que tiene bastante poca relevancia, a pesar de que es una de las cosas más peligrosas que estamos conscientes. La resolución de identidades, porque ya sabéis que ahora que desaparecen los cúpulos de tercera parte de las entidades que suman pases un alemán para ver de todo tipo y coordinarlas y configurarlas. La parte analítica de campañas,
nosotros lo vemos desde un punto de vista que yo diría que tiene tres etapas. La primera etapa y más sencilla es, vamos a hablar de los keywords, y tu catálogo de productos, tu web shopping, pero acaba en la calificación correcta de los medios, que significa elegir lo que tienes que realmente utilizar para que te resulten ventas. Y finalmente utilizar todos los datos que va recogiendo para activarlo como un autogestivo, que puede ser una venta. Pues una suscripción puede ser una lavadora o puede ser un venta. Y para hacer para desarrollar la charla, pues me he basado en un estudio que voy a explicar ahora para que tengáis un poquito un contexto de estas figuras que de estos números que vais saliendo. El estudio está basado sobre un análisis de 15.000 palabras de alta frecuencia en inglés en alrededor de 100.000 sitios. Bien, con lo cual, lo que importa aquí es que la dispersión es muy pequeña y el grado de confianza del dato es bueno. Otra cosa es cómo se interpreta. Porque, por ejemplo, aquí tenemos aquí a España, que tiene un coste, un CPL menor, alrededor del 50%, 40% de lo que tiene el mercado americano, pero todo esto tiene, la primera explicación son para las empresas. En España no van a pagar para las empresas. Si os fijáis, Francia aún no tiene más bajo, pero no es por eso. Porque en Francia nadie utiliza la palabra software. Aquí todo el mundo utiliza el SSL. Y claro, es la que buscan y por eso pagan mucho dinero. Igual que insurance tampoco la utilizan. Entonces, lo importante aquí es que se crea un espacio de competición que es europeo, en el cual cualquier player de comercio electrónico, educación, lo que hay que tener una idea, tiene la misma capacidad de acceso desde Alemania a Holanda, que pagan lo que haga falta para conseguir el impacto, porque su logística les va a llevar a donde quieren, con lo que quieren. Y si es una educación, es un producto digital, una suscripción, pues ya no existe ni logística. También, aparte de esa especie de mapa que representa cada país sus costes, pues existe también otro análisis en el que se ve que es el coste por clic que se emplean en otros países de otras categorías. Este país es América. Al final de la presentación veremos una especie de análisis de un caso real que está compensando los números, porque están los españoles, pero al final del día el volumen de negocio en un sitio u otro marca la diferencia. El coste que tiene un lead, que no son baratos los costes por lead, el click-through rate, que es aquí me convenzo, que eso es una medida de que mi publicidad es buena o es mala, mi internet es buena o mala, o mis contenidos son buenos o malos, porque la gente va allí y que es interesante. Y la conversión, que aquí nos vamos a llevar una sorpresa malísima. Tenemos unas tasas de conversión que son geniales y fenomenales. Más pequeña, aquí, 2,57 en mobiliario. El agregado de todas esas cifras, tenemos una proyección, pues es un click-through rate de un CTR del 6,11, un coste por clic, un CPC del 4,22, la tasa de conversión un 7%, y el coste de cada lead, que es una oportunidad, es alguien que está dispuesto a comprar, no es una persona que me llega allí que todavía no sé nada de él, son $54. O sea que si llegan 1.000 oportunidades a mi sitio, los americanos van a pagar 54.000 euros. Y luego vemos cuál es el CTR, el click-through rate, que tenemos con lo que se supone que da el mejor click-through rate en España. Pero vamos aquí, vemos España, 1,48%. Pero es una cosa ridícula. Es de los pocos datos que se pueden conseguir en España, porque en España no se hace ningún estudio. Los muy grandes se los guardan y los pequeños se los inventan. Entonces, cuando eso llegamos a esta, ya lo doy la palabra a Maite, llegamos a esto que es lo que va a ocurrir. Y respecto a qué es lo que va a ocurrir, pues que no es en la providencia. Porque aquí todo el mundo, cuando leemos las noticias, que por ejemplo, el cookie de la separación de los datos no va a tener ninguna influencia, ya sigue haciendo la misma cantidad de negocio. Joder, qué suerte. Le pregunto a los americanos, esta es la distribución y esta es la pérdida
140 empresas, esta es la pérdida esperada de ingresos, y resulta que donde más sale es el 70% de las empresas van a perder, perdón, unas 120 empresas van a perder hasta el 70% de sus ingresos. Y entonces es así. Pues aquí muy pocas que no pierden nada. Pero en España no. En España no tenemos problemas. Y ya le pasa para acá. Bueno, los datos que ha planteado Juan, lo que nos permiten desde su punto de vista, porque en el fondo en esta charla lo que queríamos era poner de manifiesto cómo un CDP, como puede ser el de Comanders, actúa y cómo desde el punto de vista de Yucana, que es una consultora, cuando se sienta con un cliente, cuáles son un poco las problemáticas que tiene y cómo nos puede ayudar. Cuando nosotros nos sentamos con un cliente, la mayor parte de las veces la petición básica es: necesito vender más. El cómo no es tan importante, pero sí todos quieren abrir nuevos canales o vender más. En eso supongo que estamos todos de acuerdo. De una u otra manera, incluso cuando quieren estar en redes sociales, quieren vender más, quieren ser más vistos, quieren estar en el top of mind del cliente para poder ser comprados por el cliente final. En definitiva, esa venta, esa intención de ver más, en muchas ocasiones no está alineada con la estrategia, sino está alineada con cuáles tienen que ser mis KPIs, mis keywords, dónde tengo que estar, pero no hay una reflexión previa de cuál es la estrategia que queremos desde la compañía para poder conseguir esos resultados. Nosotros siempre decimos primero esa estrategia y luego ya nos centramos en el performance, en la definición de los canales, las KPIs, cuáles van a ser los datos más relevantes para ese negocio, ese cuadro de mando, que van a ser esos focos, esas luces rojas que nos van a permitir medir exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nos pasa. Seamos grandes o pequeños, necesitamos medir, darnos beneficios. Y herramientas como la de Comanders nos da esa posibilidad de medir y de actuar, medir, medir, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros, que es uno de los puntos que queremos abrir en diferentes sectores en los que trabajamos con clientes, como puede ser la formación, esos datos se refieren a la formación reglada. Nosotros tenemos varios clientes que se dedican a la formación oficial, la formación reglada, a la captación de alumnos para centros de formación. Varios clientes del ámbito de los e-commerce, marketplace o e-commerce puros, tanto de moda como de decoración, o las agencias de viajes, ¿no? Nosotros trabajamos con 4 KPIs que nos parecen esenciales y de los que quiero hablar ahora con Juan, que son básicamente el CPL, el CPA, el ATS y el ROAS. Y pondré foco en el ROAS porque Juan decía que muchas de las compañías, cuando hablaba de ese gráfico norteamericano, pierden mucho dinero y muchas veces el cliente no solamente no es consciente de que no está creciendo, sino no es consciente de que no solamente no está ganando dinero, sino que está perdiendo bastante dinero en sus acciones de captación de publicidad. La pregunta, Juan, cuando estamos hablando del ROAS, que básicamente nos permite definir mejor nuestros canales, conocer mejor el flujo o el funnel de este cliente, ¿cómo en el caso, por ejemplo, de vuestro CPD nos puede ayudar a conseguir este ROAS? Que el ROAS, supongo que todos lo conocéis, pero básicamente es qué retorno tengo por cada euro que invierto en publicidad, en captación. Y el ATS es cuál es mi porcentaje o cuál es mi margen o cuál es la cantidad de recursos que por cada 1.000 euros destino, por ejemplo, a captar o en este caso a invertir en recursos de publicidad. ¿Cómo podemos mejorar este ROAS, que en el fondo es una de las partes más importantes, porque es conseguir la máxima rentabilidad, porque a veces inviertes 1 y consigues 7, pero a veces inviertes 1 y consigues 0,3. Bueno, en primer lugar, esa pregunta. Primero tengo que decir, bueno, nosotros somos un CP, somos una casa de largo plazo, pero supongo que aquí habrá representantes de compañías que tienen su CDP o que están pensando en instalarlo o lo hace o tiene una estrategia definida de datos y crear sus propios recursos. Por tanto, yo voy a tratar de explicar los aspectos, por si lo que voy a explicar está relacionado con mi plataforma, tampoco creo que sea algo que no podéis llevar a vuestro escenario. Pues si estáis equipados y tenéis las herramientas, porque como para cambiar una rueda, que ahora ya no te la disponen, entonces no te falta herramientas, habría que saber utilizarlas. El impacto, el retorno de la inversión en las acciones de comunicación o de publicidad. Yo siempre digo una cosa, que es que el famoso embudo engaña mucho, es mentira.
porque en el embudo nos parece que tenemos arriba muchísimos leads, normalmente están mecanizados y tienen un coste operacional, pero realmente el esfuerzo está bajo el todo. Yo tengo una oportunidad, cerrar la venta y que no siempre vaya esta persona, que es donde está todo puesto. Y entonces, para calcular la rentabilidad de un ROAS o el ATS, nuestra perspectiva es: tienes que incorporar tus datos externos y tus datos internos. ¿Qué es lo que ocurre con tus clientes? ¿Cómo compran? ¿Dónde compran? Y comprenderlos. Porque resulta que tú puedes equilibrar tu inversión en publicidad teniendo tus datos propios, sabiendo cuál es el comportamiento de tus clientes. Hoy en día, si tú, por ejemplo, vas a vender la plancha, decir algo, casi siempre lo que te aparecen hoy en día son usuarios anónimos. Y de los usuarios anónimos, la respuesta normalmente de todos los clientes es: bueno, pues usuario anónimo, quedo con los cookies que ya no van a existir, y vuelvo a hacer otra proyección de datos o otra compra de palabras claves con mi subasta, con mis audiencias, con mi educación, pues en donde queráis. Pero normalmente en España el ecosistema lo tenemos muy rico. Google y Mail. Ya está. Es la parte que forma parte de una estrategia que en cualquier otro país no existe. Son muchos más amplios. Bueno, esos datos anónimos, porque como no te los vas a quedar, sean anónimos, cuando se convierta en un usuario, no vas a poder recuperar su historia. No vas a poder recuperar su historia para luego poderse enviar a Google o a empezar a utilizar servicios de DSP, SSP, para localizar a aquellas personas que tenían un comportamiento que cuando se han convertido te lo traes, porque el dato lo tienes. Lo que ocurre ahora es que el dato no lo tienes. Y cuando convierte, no tienes ni idea de por qué ha convertido, ni cómo encontrar personas similares. Entonces el ROAS tiene que partir de ese esfuerzo, de ese conocimiento. Si no, al final, pues eso puede ser una conjetura. Y tener muy en cuenta que el esfuerzo en el ROAS, el esfuerzo en la publicidad, en el embudo, está bajo, en esta forma. Cuando hablas de las cookies próximamente, ¿eso qué impacto va a tener en los anunciantes? Bueno, en España parece que ninguno. En España parece que no va a haber ningún problema, porque no van a perder nadie los ingresos. La realidad es que la pérdida de datos va a hacer mucho más dependiente de los que sí tienen los datos. Los que tienen sus datos van a seguir funcionando, como siempre, con su campo y su barrita, y no vas a poder integrar información. Por lo tanto, vas a tener que gastar 2 veces o 3 veces más de lo que estás gastando ahora. Cuando llegan los momentos punta, estacionales, que si viene el Black Friday, que si viene el comienzo del curso, que si llegan las vacaciones, de vacaciones, de viajes, pues en ese momento se disparan completamente los costes. Y como no tienes una estrategia de datos para poder aprovechar tu inversión durante el resto del año que la estás haciendo, pues no te queda nada de pagar. Entonces los datos, debo decir, son anónimos, que estamos haciendo todos. Si tenéis alguna pregunta o queréis intervenir en algo de lo que estamos hablando, os levantáis la mano y os hacemos el ¿vale? Me gustaría abrir un poco, porque si dejamos todas las preguntas para el final, igual luego es más difícil retomar la conversación. Así que si surgen, nos estáis comentando. Hay un elemento, estamos hablando de los datos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la formación en España, que está ocurriendo con la formación privada o con los centros privados de formación oficial, pues que la competencia es tan enorme, hay tal nivel de presión de grandes grupos de inversores que están entrando al sector de manera muy directa, que está provocando en el caso de los inversores y de los anunciantes un aumento del CPL muy importante. ¿Qué ocurre también en estos centros? Pues que normalmente la formación reglada tiene unos cupos y no es como un e-commerce donde tú puedes captar casi no infinitos clientes, pero sí, aquí tienes que conseguir unos niveles de inversión, estar en un sistema de pujas con un crecimiento muy grande, pero lo cierto es que el número de clientes finales, no oportunidades, sino clientes finales que necesitas es muy elevado. Pero como los CPRs ahí también están bajando mucho, el volumen de leads que necesitas a esos precios están, todas las inversiones están disparadas. Ahí es donde realmente la eficiencia de este tipo de plataformas y del análisis del dato es fundamental para conseguir una eficiencia, donde el ROAS es una medida fundamental para determinar qué consigo por cada euro que invierto. En el caso, por ejemplo, Juan, de
luego lo veremos, pero la forma de eficientar el dato puede ser o bien por el ahorro de inversión, por invertir menos, o también por el aumento o del precio medio por cliente o del número de clientes en valores absolutos, ¿no? Sí. Sí, la realidad es que cada uno tenemos un producto diferente para vender, con unas condiciones de hacer la entrega diferentes. No es lo mismo vender, vamos a poner coches, que sabes que hay un volumen de fabricación determinado, no puedes vender más, y que fabricar un nuevo coche es un ciclo de fabricación bastante largo, que vender, no sé, zapatos o tortillas de patatas, o vender educación. Estás siempre vinculado con la capacidad que tienes tú de controlar tu negocio, de expandirlo o no expandirlo. Entonces es una decisión estratégica. En un escenario en el que yo puedo entregar como máximo 1000 coches o puedo dar como máximo un servicio a 10.000 alumnos, lo que buscas es la eficiencia de tu inversión. En un escenario en el cual lo que estás creando, maximizando, no tienes límite de producción, productos virtuales, suscripciones, etcétera, lo que buscas es ampliar la audiencia lo máximo posible para conseguir el mayor volumen de números. Estas son las medidas más importantes y eso depende de la estrategia que tengáis. Estamos comentando, Juan y yo, que a veces las estrategias de los anunciantes y que nos piden a nosotros que allí les tenemos que orientar, es que deciden distribuir su inversión casi de una manera homogénea, ¿no? Entonces hablamos de que hay productos que no necesitan esta inversión porque o son otros los productos punteros que tiran de ellos, o bien hay una especie de cross-selling o de venta cruzada, por lo cual muchas veces la propia eficiencia de ese dato te determina en qué canales, porque hablamos antes del ROAS. El ROAS, podemos hablar de medias, pero las medias en un ROAS no son representativas. Tenemos que hacer un análisis por canales, porque podemos llegar a la conclusión de que estamos en un ROAS muy interesante y, sin embargo, en determinados canales estamos perdiendo dinero y en otros ganándolo. Y, por lo tanto, ese análisis mucho más menudo, mucho más detallado de cuál es mi ROAS por canales es muy importante, ¿no? Sobre todo ahora, en donde la omnicanalidad es muy certera y muy frecuente en la mayor parte de los sectores. Cuando hablábamos, por ejemplo, de qué productos, en dónde invertir, plataformas como esta del CDP también nos permiten precisamente eso, ¿no? Hacer un análisis muy detallado por canales y por productos para saber dónde tenemos que invertir y cuáles son productos que se venden per se, sin necesidad de tener que hacer inversión en ellos. Hay otro, si puedes pasar, Juan, hay otro elemento importante que es el tema de las audiencias. En el caso de las cookies y de los comportamientos de los usuarios anónimos, hay un dato importante que nosotros vemos muchas veces. Los clientes nos dicen, queremos audiencias similares, tenemos que impactar sobre audiencias similares a la nuestra, pero resulta que cuando les preguntas quién es su cliente, tienen bastantes dificultades para definirlo, lo definen de una manera intuitiva, tienen la sensación de, o les parece que puede estar en este segmento, y en muchas ocasiones para poder conseguir, que ahora nos hablará Juan de las audiencias anónimas, pero para poder conseguir el impacto y llegar realmente a impactar, tenemos que conseguir conocer bien cuál es nuestra audiencia. El tema de las audiencias o de los usuarios anónimos, ¿cómo se refleja en la medición o los modelos de atribución a la hora de saber exactamente qué es lo que ocurre con ese cliente o lead anónimo? Hay dos conceptos. Primero es el concepto de audiencia. Que muchas veces lo confundimos con el concepto de base de datos. No es lo mismo una base de datos que una audiencia. A esto lo comento porque yo tengo siempre muchos problemas con muchos clientes que me dicen que ya tengo un CRM y hago mis segmentaciones. Sí. También tengo clientes que dicen que su CRM es nuestra plataforma. Y al final, lo único que hace falta es una interfaz de usuario. Y está todo conocimiento de clientes. Entonces, para mí las audiencias es poder reunir la información y mostrarla para que sea actuable por sí mismo, por la información. O sea, la evolución va a pasar de ese marketing automation que secuencia lo que entra en un canal a un audience automation, en el cual la audiencia decide cuál es la siguiente acción más adecuada. Porque las audiencias yo puedo incorporar los costes que tengo que tengo en cualquier momento, teniendo en consideración
el ROAS que lleva hasta el momento, el ciclo de vida que tiene el cliente en esa venta y la audiencia determina, cuando se activa determinadas condiciones, su activación en sus canales preferentes. Porque lo que es cierto es que tenemos la omnicanalidad y cada vez va a ser mayor. Pese a lo que nos pese, cada vez va a ser mayor porque bueno, tenemos iniciativas como la unión de todos los operadores de telefonía europeos que han creado su propio identificador digital, el teléfono, a tocar los móviles. Entonces, tenemos toda la asociación, tenemos la IAB, que crea su identificador, y tenemos muchísimos contendientes para poder llegar a ellos. Y ya el canal, el ecosistema, es fundamental gestionar. Y luego los datos anónimos son una audiencia. Lo que pasa es que también no es su nombre. Pero sabes que está en este sitio tantas veces y tanto tiempo. Lo que esperas es poder encontrar ese momento de la verdad en el cual ese usuario anónimo te ha dado un teléfono, su DNI, su correo electrónico, su lo que sea, para que ya te conviertas en un tipo de usuario específico para poder vender algo o encontrar más usuarios con él. Pero ya puedes hacerlo con un usuario anónimo, porque al final del día tienes un ID que lo vas a resolver en cualquier ecosistema y en función de los datos que tú puedas tener, el matching con ese espacio universal será peor o mejor. Lo normal es que los datos tengas sea mejor, con lo cual tu ROAS va a mejorar, porque tu esfuerzo va a ser más creciente. El tercer elemento de esta matriz que estamos analizando respecto al dato son los famosos modelos de atribución, de los cuales nos ha hecho Google o ha conseguido Google que nos vayamos familiarizando con ellos y que en el fondo vienen derivados de la modificación que nuestros clientes o potenciales clientes leads han experimentado en su comportamiento. Básicamente, ahora mismo los modelos de atribución nos permiten resolver las dificultades que se plantean desde el punto de vista de que los clientes son omnicanal, es decir, que al final nos llegan por diferentes canales, que se conectan a nuestros anuncios, a nuestros productos, a nuestro contenido a través de diferentes tipos de dispositivos. Y por otro lado, que también nos ven no solamente en el mundo online, sino también en el mundo offline. Es decir, esa famosa busco en el offline y compro al revés, busco en el offline y compro en el online, o a la inversa, ¿no? Que cada vez se está produciendo más y que es una tendencia creciente. Los modelos de atribución de Google, pues evidentemente aquí surge un poco la discusión, porque hablábamos antes de que al final Google de manera predeterminada nos utiliza modelo de atribución de los datos, basados en los datos, que es el que más le puede interesar a él, porque evidentemente nos obliga a estar más tiempo para conocernos mejor y para eficientar nuestras campañas. Pero además, cuando analizamos los modelos de atribución, en este caso, Juan, cuando pasamos esos modelos de atribución de nuestros clientes, nos ocurre que muchas veces los modelos de atribución que nos determina Google no coinciden con los nuestros. Incluso esos modelos de atribución nos pueden confundirnos en cómo eficientamos las campañas, nos puede llevar a no ganar dinero, sino a perderlo con las inversiones publicitarias. ¿Cómo podemos mejorar hacer más amigables los modelos de atribución a nuestro modelo de negocio para conseguir, sobre todo, acortar los tiempos de captación de los leads en los modelos de la clave? Bueno, supongo que muchos de nosotros tenemos modelos de atribución de los sitios. Casi todo el mundo de Google Analytics modelo de atribución. Su modelo de atribución está basado en su métrica interna de cómo clasifica a quién se anuncia. Y los clasifica todos igual. Y cada uno de nosotros tiene un negocio diferente y no tiene nada que ver las zapatillas del fabricante X de del fabricante Z. Entonces, los modelos de atribución deberían ser propios. Y luego otra cosa que he hecho de menos muy a menudo es la barrita que pondría después de la atribución, que sería contribución, porque donde te vienen las cosas está muy bien, pero ¿quién te manda gente que realmente te contribuye a tu negocio? Es importante. Pues muchas veces, bueno, en el 99% de las ocasiones, veo modelos de atribución muy interesantes, pero que se dejan la contribución por el camino, que es normal. Porque el modelo, para tener un modelo de contribución bien hecho, te hace falta el gasto del cliente.
pero es tu customer journey, no es el customer journey de Google, donde pasan toda la gente que está buscando de Google, de Meta, de Bing o de quien sea. Por lo tanto, los datos los tienes que recuperar y construir vuestro modelo de atribución pensando en una contribución que está relacionado con el ecosistema. En España veo, en e-commerce España veo muy poquita aplicación, muy poquita conexión para crear un ecosistema. Y hay una ley que se llama la ley de Metcalfe que dice que el valor de las conexiones tiene una función logarítmica. Cuanto más conexiones hay, más valor tiene todo. Entonces, si exploramos un árbol de afiliación o de conexiones con terceras partes en Estados Unidos o en Holanda, eso es un árbol y lo que tenemos nosotros es, no sé, bastante que sale de la zanahoria, nada más. ¿Eso qué significa? Que la capacidad de generar ingresos porque no estamos conectados es muy baja. Entonces, es muy importante el ecosistema. Bueno, para eso, entonces, en la primera atribución, saber qué es la identificación. En los e-commerce, por ejemplo, todo lo que es la fidelización, las tasas de recurrencia y las estrategias de captación de carritos abandonados es algo que se trabaja poco y que en el fondo ayuda mucho. Bueno, este es un poco el famoso embudo de captación con lo que nosotros consideramos que son las métricas más importantes en cada una de las fases de ir calentando ese lead, esa oportunidad que inicialmente tiene contacto con nosotros hasta que se convierte en cliente. Por ejemplo, os decía que en los modelos de atribución también nos permiten, sobre todo en los e-commerce y en los marketplaces, hacer un trabajo muy eficiente en la recuperación de carritos abandonados con estrategias dirigidas a esto y también en aumentar la tasa de recurrencia, es decir, conseguir que ese cliente que ya es cliente nuestro nos siga comprando. Porque evidentemente podemos dejar de impactar o no impactamos con una inversión tan alta, con un coste de captación tan alto, sino que ya lo hacemos con recursos propios a través de otros sistemas como el emailing, la venta telefónica o cualquier otra que tengamos a disposición de nuestra empresa. En este modelo, Juan, explícanos un poco cuáles son, desde tu punto de vista, aunque hemos hablado de casi todos ellos, los elementos que consideramos más importantes. Yo creo que el más importante y que no te da, que nadie lo tiene bien definido, que no es que no lo tenga bien definido, que no ha hecho el esfuerzo para definirlo, pero lo podría definir, son estos dos de aquí, la calidad del clic y la calidad de la visita. ¿Qué definimos como la calidad del clic? ¿Cómo definimos qué es la calidad de la visita? Que muchas veces nos vamos directamente, por ejemplo, a candidato, a la conversión de oportunidad a cliente y no sabemos cómo realmente ha ocurrido esto. No sabemos cómo ha ocurrido esto en el tiempo, que es lo importante, porque al final trabajamos en el tiempo. Porque no vinculamos que esta visita, que este lead y aquí esta oportunidad que va a comprar ha entrado por aquí y aquí ya se está cualificando. Entonces, esas dos métricas que se utilizan muy poco, le he visto muy poco utilizarlas, creo que son las más importantes. Y estas métricas forman parte ya de un valor que tendrías que atribuírselo a la audiencia, aunque sea anónimo, porque vas a encontrar cuántas personas más como estas o desarrollan estas atribuciones, llegan aquí por una atribución determinada, puedes ir a rastrearlas. Para mí esas son las dos más importantes, porque luego tenemos lo que yo digo que este embudo nos engaña, está bien en cuanto al volumen de datos que entra, pero no en cuanto al volumen de esfuerzo que implica trabajar con esos datos. Porque trabajar con los clientes para extraer un CLV, para conseguir evitar el examen de abandono, pues necesita trabajar mucho a nivel de datos. Y aquí hay una cosa que siempre se obvia, que es la calidad del dato. Si el dato se lo puedo mover de un sitio a otro. O sea, yo puedo mover el gran invento de los containers, fue que yo podía meter dentro de containers cualquier mercancía y tal. Y eso despegó el comercio. Aquí. En el mundo de los datos todavía están muy locos. Porque no tenemos forma, sí las hay, pero no se despega. Y que un dato que está aquí en el área de marketing vaya aquí al área de producto y siga teniendo el mismo error. Pues no tenga que retrabajarlo. Entonces aquí hay mucho esfuerzo y es donde más importante es trabajar, porque es lo que nos va a dar nuestra rentabilidad, ya sea en inversión global o sea en inversión publicitaria. Entonces, pero empezar por aquí
poder hacer una definición de qué es la calidad del clic, venga de donde venga, y cuál es la calidad de la visita, si ya las puntos claros. Para resumir, el último slide que os queremos presentar es un poco un caso real, un resumen de todo esto, que viene a explicar lo que he estado comentando Juan y lo que yo he ido comentando desde el punto de vista de cliente, ¿no? De cliente real, que básicamente es una simulación que corresponde a un patrón de cliente que debe convertir 10.000 clientes, o que debe conseguir 10.000 clientes anuales. Bueno, las figuras que veis aquí, los números que veis aquí, están creados, depende cómo lo veamos, desde abajo tengo que vender 10.000 o desde arriba tengo que vender 10.000, ¿vale? Y a partir de ahí se construye cuál es mi objetivo de acción, mi plan de acción. Los datos que están utilizados son los datos que os he enseñado antes, ajustados al mercado español. La tasa de conversión que he visto 1,48, yo personalmente me parece que es una locura. La tasa de conversión de este por ciento es la medio-baja de los clientes con los que trabajamos o con los que hemos empezado a trabajar. Para luego llevársela a esta tasa de conversión mínima de incremento. El que yo diga que lo hago con Understack no quiere decir que no se pueda hacer con cualquiera de las plataformas que podáis tener vosotros, ¿vale? Es simplemente que hay que tener estas cosas. La pérdida de datos es el 50% que se pierde en España más o menos, tirando hacia lo positivo. Tenemos los adblockers, tenemos IP, tenemos el consentimiento y, por supuesto, están los cookies de tercera parte que a veces solo queda Google proporcionando esos cookies y cada vez hay menos gente que te trabaja con cookies de los de terceras partes. Ese ecosistema en el que España, debajo de los Pirineos, hay poca actividad. En ese escenario, pues para conseguir estos 10.000 clientes nuevos, que puede ser que sean los únicos 10.000 clientes que quieres hacer ese año, por ejemplo, tenemos un cliente que es la Armada del Ejército Francés, que ellos solo necesitan 24 meses, 2 años. Pues ese es su mínimo. Pero lo que van a buscar es ellos para hacer eficiencia. Hay otros clientes que ponen 10.000 lavadoras de estas, 10.000 lavadoras de las otras y 10.000 de las otras. Entonces, para conseguir eso, con nuestras cifras, tienes que llegar a 2,3 millones de leads. Eso que los americanos decían que están dispuestos a pagar $50. Aquí no vamos a pagar $50. Y eso significa que es una inversión, teniendo en cuenta los 40% que se pagan menos en España, con esa pérdida de datos, para conseguir esos objetivos, tenemos unos 9 millones de euros. Si consigues montar una estrategia, que solo recupera el 15% de esos datos, no es ninguna locura, que utilizas unos datos en los cuales los datos son los que se han aprendido, los anónimos que te llegan, los has ido perfilando, y que ya no tienes que pasar por Google y que te venda todo, sino que vas directamente, quiero estos, que deben ir a los identificadores, pues tu inversión se reduce notablemente. Y como cliente, pues hay que elegir cosas. Quiero ahorrarme 2 millones, que puede ser para un escenario en el cual tengo que vender mi coche y no tengo más, me voy a ahorrar el dinero si puedo. O si quiero tener más clientes, pues tengo todas las lavadoras del mundo, llamo a China y las fabrican. Hace falta mantener esa inversión, con 9 millones, pero se ha conseguido 3.000 clientes más. Entonces, es un poquito el resumen de un escenario que es real. Para mi modo de poner en evidencia lo que significa estos datos. Y vuelvo a decir que aquí falta un componente muy importante, que es el ecosistema. La capacidad de ayudarse a generar entre todos, y cada uno, lo vemos, fuimos de taifas, todos nos hacemos la guerra por donde nos la gana. Y se acabó. Y nada más, la presentación parece por nuestra parte finalizado. Bueno, la verdad es que hablar de datos es apasionante, pero también es un poco frío. Veo vuestras caras de todos muy serios, así abrumados por los datos. Pero bueno, realmente un poco de las preguntas. Si tenéis preguntas, sugerencias, si queréis compartir algún caso concreto, bueno, nos ayuda.
Y a través de la asociación de marketing, pues supongo que no sé si se puede mandarles luego la presentación a las personas que no por nuestra parte, si no hay problema. Sí, vale, si nos la mandamos nosotros, no hay problema, los tenemos registrados, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer yo? Sí, Pero claro. a todos ellos. ¿Por qué habéis venido? O sea, tú, por ejemplo. ¿No? Sí. Yo tengo una empresa pequeña de traducciones y hacemos, bueno, todo tipo de traducción, viendo traducciones de marketing. Entonces, yo he ido por dos razones. Uno, porque junto a la dueña también me encargo del marketing, de ventas y tengo que saber sobre todo. Pero también, como hacemos traducciones de marketing, yo creo que es muy importante saber lo que es importante para el sector para poder apoyar valor al cliente, porque como todos sabemos, hoy en día con la inteligencia artificial, realmente lo que aportamos es el toque humano, el conocimiento de un especialista. Y cuando se habla de traducciones de publicidad, yo creo que podemos aportar mucho, pero siempre y cuando estamos, bueno, enterados de las necesidades del cliente, de lo que pasa en el sector, de la... Pues otra pregunta. Sí, claro, por favor. ¿Qué es lo que más te ha chirriado de lo que has escuchado? Lo que más me ha chirriado. Los chirriados lo que menos sentido tenía, ¿no? Hombre, cuando has comentado que cuando ves los modelos de atribución, echas de menos la parte esa de atribución. Es una llamada. ¿Por qué? No sé, Porque sabes que está asociado a las cosas. no, o sea, no me lo había planteado ni. Pues es increíble, pero lo normal es que no estén asociados, que deberían estar asociados. Porque así eliges tus compañeros de viaje. Y si no estás al albur de un recorrido supuesto que es bueno, frente a saber con quién quieres viajar o necesitas viajar, porque depende de dónde vayas, te encantan los compañeros u otros. Y por allá al fondo, ahí mismo, que te acabas de levantar la cabeza. Ella, la que está así, sí. ¿Qué es lo que te ha motivado a venir? ¿Perdona? Muy bien. ¿Te ha resultado útil algo de esto? Para decidirte. Estoy dando vueltas. Disculpa. Es que estoy dando vueltas todavía a la última diapositiva. Y quería preguntarte, esto es Google, sí, esto es Google AdSense, o exactamente. Es decir, esta inversión ha sido en Google, o es una campaña general en todos los canales. Una campaña general. General en todos los canales. YouTube, Facebook. Tenemos muchos clientes que nos piden optimizar, o sea, Google Shopping, con respecto al medio, porque no todos los productos se comportan. Contestaba a la compañera que esta inversión está hecha escuchada, no es solamente Google. Es cliente que está trabajando en Bing, que está trabajando en Google, que está trabajando en DSP, que hacen retargeting, o sea, es una inversión un poquito más amplia. Y como corolario les estaré comentando que tenemos muchos clientes que siempre nos piden cómo optimizar la venta del catálogo en el shopping o en el shopping quiere ser. Porque si toda mucha publicidad que hace el comercio electrónico se hace sobre la search, sobre la búsqueda, y se gastan fortunas en conseguir las palabras para llegar al producto. Pero en realidad es que muchos productos tiran de otros productos y puedes reducir tu composición de palabras para ajustarla a un objetivo de ventas. Y no sé quién ha comentado antes algo de la inteligencia artificial. Para esas cosas es para las que se utiliza a veces, como nosotros en nuestro caso utilizamos algo de machine learning, para poder hacer esas predicciones, para poder ver esa correlación entre el producto y poder elegir, oye, no inviertes tanto en estas keywords o en este canal, invierte más en esto, porque estas ventas te van a llegar. Te están contribuyendo, o sea, la pérdida de contribución que tienes es un 1%. Te estás ahorrando mucho.
Bueno, pues muchas gracias. Y yo quería preguntar si podíais poner un ejemplo un poco más específico, a lo mejor en diferentes, como ha dicho ahora, Google Shopping, o en Meta, Instagram, Facebook, en Amazon, o sea, yo no entiendo mucho, ¿vale? Yo estudio inteligencia artificial y los datos ahí es súper importante. Y luego, por otro lado, tengo un negocio online que yo ya no sé cómo hacer para remontar eso, pero yo no hago publicidad, yo no utilizo los datos, nunca me han gustado las suscripciones porque yo no quiero que en la web salga en el CountryMate ni en el cuando van a comprar tampoco quiero que salga, porque a mí cuando me sale se me hace muy pesado y si puedo no lo pongo y muchas veces lo. Entonces, no lo sé, como en ejemplos así, a lo mejor en una tienda online o de un cliente, yo qué sé, pues, en algún específico. Yo creo que es la palabra marketing de estrategia. Vale. No, algún ejemplo así que fuera un poco más fácil de entender. A ver, en el caso, por ejemplo, que tú comentabas, nosotros siempre le decimos a los clientes que nunca analicen el comportamiento del cliente por su comportamiento, porque no tiene por qué coincidir. Es decir, a veces tu comportamiento como usuario o como comprador es tuyo y a veces se parece al de los demás, pero no es. Cuando hablabas de determinadas cosas que has eliminado, no. En el caso de los canales, del inicio de canales, casi me voy a ir al principio y es un poco a conocer, si conoces, porque decías que utilizo el dato. Entonces, es que es importante, porque si no hay que eficientar esas ventas, ese e-commerce es muy complicado. Si no conoces quién es tu tipo de cliente. Llegar a audiencias concretas, tienes que saber en dónde están esas audiencias y el comportamiento de una audiencia, pues a lo mejor es una audiencia muy buena en YouTube, pero no lo es tanto en Meta o en Facebook. Vale, pero cuando más o menos tienes una idea, o sea, si es ropa de mujer, pues y sabes que una señora de 50 años, no sé, no se va a usar una minifalda, o sea, cuando es más dirigido, o sea, enfocado, tienes redes sociales por las que tienes esos canales, o sea, a partir de ahí, o sea, no sé si lo hacéis igual, cuando más o menos. Sí, pero sabes que el consejo fundamental en estos casos es el aprendizaje, y el aprendizaje es prueba y error. La ventaja de determinados medios o canales, como puede ser Meta, es el costo. Puedes hacer estrategias de implementación de determinados que influyen muchísimo en Meta, no el autor, las creatividades. Puedes hacer estrategias que te permitan, invirtiendo poco, testar creatividades, mensajes, incluso productos determinados. Lo que decía Juan, a veces intentamos poner en el catálogo un montón, exponer en nuestro canal de venta un montón de nuestros productos y quizás en ocasiones es mejor centrarte en 4, elegir unas buenas keywords que realmente representen, incluso vayas a nichos, porque a veces hay que hacer búsquedas de palabras clave y encontrar cuáles tienen un volumen de búsquedas interesante y no tienen tanta competencia, porque te permiten un posicionamiento mayor. El problema es que ahora mismo contigo compiten Inditex, Máximo Duty, quiero decir, compiten grandes empresas que también tienen ropa de mujer y que invierten muchísimo más dinero que tú. Y hay que encontrar un poco esos huecos en donde tú te puedas posicionar. Y sobre todo ir probando, Al final, las estrategias muchas veces es empezar a invertir un poquito, ir analizando con pruebas, con test A/B, cuál es el comportamiento de esas campañas. Vale, cuando hablas de la creatividad, ¿es por nuestra parte? O sea, lo tenemos que hacer nosotros cuando tú pagas, por ejemplo, a Facebook o plataformas para que la hagan. O sea, ¿a qué te refieres con...? Yo nunca le dejaría a Facebook llegar a mi creatividad. Me refiero a la creatividad que tú tienes que hacer para exponer tu producto. O bien lo haces tú o bien contratas a una empresa que te haga esa creatividad que llame la atención. Ten en cuenta que estamos impactados por miles y miles de imágenes diariamente. Por lo tanto, llamar la atención es el primer punto. Sobre todo en medios como estos, que son medios en el cual el comportamiento del usuario es hacer así y pasar. Y luego, evidentemente, llegamos a esos momentos en los que pues, se retarde y todo este tipo de cosas, cuando empiezas a tener un comportamiento y tú lo has visto. Hablábamos antes de las famosas escuchas, ¿no? Que supongo que todos habéis experimentado, que hablas de un determinado viaje, producto tal, y al cabo de 0, segundos aparece en tu móvil o en tu pantalla o en tu correo algo que tiene que ver con eso. Bueno, pues evidentemente como eso ocurre, pues el retargeting, por ejemplo, todo ese tipo de estrategias también ayudan a ir consiguiendo, ir afinando en esa búsqueda de tu cliente. Pero la creatividad es un elemento importante, obviamente. Y luego también el tema de las palabras clave de las búsquedas es muy importante, porque si no estás pagando, realmente lo hablamos antes, hay gente que dice voy a invertir 500 euros y 500 euros en determinados sectores donde el CPL está altísimo duran
una hora escasa. Es decir, a la hora has desaparecido, que hay clientes que dicen, es que me busco y no me encuentro. Pues que se acabó. Es decir, empiezas a las 9 de la mañana y a las 10 te has consumido el presupuesto diario. Has dicho que desde toda te gusta el tema de inteligencia artificial, ¿no? Estás estudiando esto. Pues ya sabes que hace falta para que entiendan bien, ¿no? Por eso lo mismo, para ver si sí, claro, allí todo, pero claro. Y aquí lo que ocurre es que si no tienes los datos, es como si vienes a Madrid sin un papá, sin un amigo. Claro, lo que no sé es Puedes tener suerte y encontrar el mejor sitio de copas y el más barato de todo. Tenemos mala suerte y te aburres, vamos, muchísimo. Entonces, lo importante es lo que decía Maite, es el aprendizaje, empezar poco a poco. No intentes hacer una publicidad para todo el sitio web, sino para probar para un producto que creas que te gusta, que puede tener una audiencia o un perfil de personas que tú creas. Y igual te estás enfocado, pero por lo menos lo sabes y no te vas a gastar mucho dinero. Pero si quieres salir a comercio electrónico es lo equivalente a tener una ventana. La gente paga por tener una ventana que sería mucho tránsito. Si tu ventana está tapiada, es difícil que la gente entre en tu comercio. Un poquito como las galerías de arte o como las almonedas. La gente se acojona por la palabra, porque entras allí y el ticket puede ser importante y no vas a comprar, solo vas a ver, tienes un susto, tienes una barrera. Y si tú además esa barrera no dices nada de lo que tienes dentro, entre el susto que puede haber dentro, en términos de coste, y que no sabes lo que hay, es mejor invertir un poquito en un producto que tú confíes en él. Si lo he invertido, lo que pasa que no, o sea, que sientes que te gastas el dinero, pero no, pero por eso le preguntaba a ella, porque la publicación la hago yo, pero yo pago o a Facebook o a Instagram, pero el dinero no se me convierte a mí en venta. No, desde el otro día estaba con un cliente que me decía, no, Google me ha dicho que por cada euro de inversión tengo dos. No. Tú me lo puedes asegurar, yo te voy a mandar los copias que pone Google y luego se tiene que... No, esto es como hacen amigos en el colegio. Si al salir de clase te quedas en el patio, si te quedas en la puerta, pues muy poco se van a acercar a ti. Si tú sabes que tratas de contactar con todos, al final encontrarás un amigo. Es que es lo mismo. Entonces tienes que exponerte tu parte. Y si lo haces una sola vez, te va a estar muy poquito, los amigos va a ser desde pequeño. Igual resulta que encuentras tu alma gemela y no te hace falta más. Lo que estás vendiendo es que ya no es una alma gemela. No falta. Entonces, si haces producto, si vas a trabajar en search, en búsqueda, no gastes dinero. Búscate afiliados. Trabaja en modo de afiliación. Te va a costar un poco más, pero te van a llevar ventas. Y no se tiene que competir con todo el mundo que está buscando en Google y que quiere posicionarse. Y la afiliación que en España es muy poco, hay muchas redes de afiliación muy buenas y que puedes subir a categorías específicas. Casi ninguna de las redes de afiliación es buena. Casi ninguna de las redes de afiliación es buena. Maite, sobre la sensación que produce las campañas publicitarias últimamente que he visto en por ejemplo, Disney, que está sacando los primeros 3 meses a 1,99 años, ha reducido muchísimo su tarifa, que es una política súper agresiva. Nosotros, como pequeños empresarios, muchas veces competir por precio podemos hacerlo porque son pequeños, pero es que si ellos también lo hacen, al final nos queda muy poca. Sí, es una buenísima pregunta y te digo porque ¿sabes qué ocurre? Que en el caso de los grandes anunciantes y de los modelos de suscripción, el problema es que empiezan a determinar el valor de las cosas. Al final, el consumidor final era como cuando surgió que todavía existe el modelo de Groupon y todos estos, ¿no? Es decir, un producto que tenía un precio determinado en una plataforma como es una suscripción que tiene un precio distinto, al final genera un poco esa tendencia a que la gente se acostumbra, lo mismo que las ofertas. Si os habéis dado cuenta, todos los e-commerce ahora
por ejemplo los de cosmética, están en oferta permanente, ya no hay días Friday y tal, hay continuamente ofertas y te van vendiendo diferentes productos que en el fondo, si analizas un poco esa recurrencia de emails, por ejemplo, todos vienen con descuento, todos vienen con este es el mejor descuento, aprovecha la oportunidad, unidades limitadas, porque el consumidor se ha acostumbrado a comprar así. Es decir, el consumidor, que a veces ni siquiera es un chollo, porque a veces son precios falsos, están inflados y luego lo que es una sobreinflación de ese precio, el precio final es el mismo. Pero en el fondo es un comportamiento que a raíz de la pandemia, sobre todo cuando se generalizó la compra online, se ha empezado a instaurar en los consumidores y parece que todos cuando vemos el descuento o la oferta tenemos una mayor propensión a la compra. Luchar contra eso es difícil, entonces siempre hay que buscar un argumento para poder ofrecer, o por lo menos que el consumidor tenga la sensación de que está comprando a un mejor precio. Pero eso es una tendencia difícil de parar porque estamos todos en esto, ¿sabes? Entonces, nosotros como consultores a veces le pedimos a los clientes que nos permitan jugar un poco con ese tipo de ofertas, descuentos, promociones, para poder captar la atención de su cliente final, porque si no es muy difícil. Porque el cliente está en otra cosa, es decir, en su mentalidad, en su mindset, piensa que necesita ofertas, productos con descuento, que realmente si no está haciendo una buena compra. Con lo cual hay que buscar la estrategia hasta donde llegue tu margen y lo que te lo permita, pero siempre ese modelo limitado en el tiempo y que tenga consistencia, porque no puedes decir que hoy vendas una cosa, mañana la subas de precio y luego la cambies. Por eso las ofertas es muy importante trabajar de una manera consistente con ellas, pero hay que hacerlas porque, insisto, el mercado está cada vez más acostumbrado el usuario, el cliente, a ese tipo de comportamiento o de tendencia de negocio. Yo hace muchos años trabajaba en consultoría estratégica y me tocó participar en la política que hubo de pasar de una televisión de 2 canales a 200 televisiones. Entonces, tú intentas hacer un modelo de negocio que sea relacionado, tenía una calle de inversión y decían, no, tengo que conseguir el 25% de share de mercado. Y dice, tío, ¿cómo se hace eso? Si 15 proveedores luchan por todo el mismo. Y lo que ha ocurrido a Disney es la explosión que tendrá que considerar. Entonces, si te dejas arrastrar, creo que lo que te decían antes, pues bueno. Otra cosa es que tú desde el principio sepas que tú eres 1,99 y estás protegiendo completamente tu mercado y que puedes hacer una excepción. Si te fijas ahora y vas a salir a comprar un ride, a coger un tarifa o lo que sea, todos los chavales se van a Word por el precio. Ellos saben cuál es la cuota que tienen. Tienen que conseguir las casas, calentarse la otra. Y tienen que trabajar con sus imágenes. Entonces, ese es algo que no hay que comer. Que cada uno lo hace en medida de que cómo ha ido sus otros intentos. No, bueno, un poco la pregunta que tenía es, ahora que comentaban los afiliados, ¿qué tipo de afiliados existen? Elaborar un poco más. Bueno, se refiere a lo que has comentado sobre los centros de venta a través de la afiliación. A ver, el modelo de afiliación es un modelo de transferencia de contenido y en el que cada uno se parece al traspaso de los usuarios o a un comercio, en el cual yo tengo una clientela que la conozco y a la que estoy vendiendo un conjunto de productos diferentes. Y lo suelen tener bastante bien perfilados, pero ellos no son los que hacen el producto, ni los que nos tocan, ni nada por el estilo, y ni siquiera les interesa venderlo, solo les interesa llevarse la comisión. Y de los hay de todo. Sí, coches, bicicletas, aviones, chupachuses, de todo. Cada uno son sitios web que lo único que consiguen es atraer ese tráfico, invierten ese tráfico en performance para construir sus datos y luego enviar los diferentes vendos para conseguir su comisión. Ese es el mecanismo de aplicación. Centenares. En España lo más parecido, porque es verdad que en España no hay muchos modelos de alquiler, y lo más parecido que entiendo, Juan, que hablas de este tipo de modelos es un marketplace. Al final es un lugar donde
ese marketplace invierte mucho, tiene productos de otros, no comercializa, no tiene stock, simplemente tiene productos de otros, no se venden, y él trabaja con una comisión, su margen es la comisión que se queda de cada una de las ventas que realiza. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Pues que tu esfuerzo de comunicación de publicidad no es necesario porque ya el marketplace se ocupa de generar tráfico y de darte, lógicamente, visibilidad en función también de tus ventas. En otros países es distinto, pero en España el modelo de marketplace podría ser un modelo de venta por afiliación o de afiliación. Los marketplaces son el producto de Amazon o del Mercado Libre o de PC Componentes de turno, porque siempre tengo la misma, los fines de semana, no sé uno o no, o otro también, me sale el tema de que está desapareciendo el comercio local, de diversidad. En realidad están migrando a otros sitios, en donde están los clientes, porque allí ya no están. Y unos que se quedan dependiendo del producto y su oferta del producto. Y en Marketplace me interesa muchísimo hacerse con el mercado de los afiliados, porque a ellos les representa otra fuente de ingresos. Amazon gana mucho dinero por hacerte todo el servicio que está alrededor de la entrega de tu mercancía, de financiar tu mercancía, de hacer la devolución de tu mercancía. Amazon y PC Componentes, porque PC Componentes también hace eso. Entonces, el modelo de afiliación, uno, es ese sitio web, que puede ser, por ejemplo, un trading, ¿vale? Que lo que se hace es montarse una plataforma de contenido que a otras tiendas les trae oportunidades o otras marcas oportunidades de negocio. Ser suscripciones de telefonía o cursos de formación privada, porque son capaces de generar atracción. Pero ellos, su objetivo no es hacer el fulfilling de la orden, sino de que exista una orden. Igual. ¿Alguien más por ejemplo? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y los de marketing y a vosotros por esto. Represento una compañía que se llama Stories, que es una lengua publicitaria de Stories. Nosotros trabajamos en los modelos publicitarios con respecto a los medios de comunicación. No distribuimos en la parte de Google, Facebook, me ha encantado esto que decís bueno, o sea, que hay un mundo más allá de Google y Facebook. Que hay quien no lo explota y está genial hacerlo. Y en ese sentido es una pregunta de cara a futuro para vosotros. Esa tendencia que viene del retail media, ¿no? Los retailers, precisamente porque tienen acumulados muchos datos que ellos todavía no están identificando como audiencias, sino como datos de clientes, en el mundo sin cookies que dentro de nada nos queda, en la fortaleza que tienen ellos con esa información, un Carrefour, un día y todo tipo de comercios porcines. ¿En qué medida pensáis que tanto vuestros clientes están pensando en oportunidades en el retail media y en qué medida pensáis que esta estrategia todavía tardará en llegar? Porque es verdad que en España eso, aunque se está hablando mucho, todavía no hay una inversión real que si veis un futurible. Pensando en lo que habéis dicho de hacer de Google y Facebook, ¿no? Que nos encantaría a todos decir, vamos a comernos un poquito de su tarta. ¿Qué veis vosotros? Me gustaría saber cómo lo afrontáis. Efectivamente es una oportunidad y yo creo que no creo que sea de corto plazo, pero seguramente estará al caer. Efectivamente, las grandes empresas de retail se han dado cuenta del valor del dato y yo creo que más allá de acumularlo sí están empezando a hacer un análisis de él porque hay un gran valor, además un gran valor de negocio para ellos, ¿no? Que se puede monetizar de alguna manera. Igual que empezó a surgir la programática, que hasta cierto punto parecía muy lógica, pero realmente no se había utilizado y realmente nadie ofrecía o servía publicidad en función de cuál fuera tu comportamiento de búsqueda, sino que los anuncios te aparecían independientemente de lo que estuvieras buscando. Yo creo que lo que comentas sí que me parece que, y además es que te digo una cosa, el modelo, no sé cuánta gente hay que pueda estar relacionada con Google, pero es cierto que
el modelo de Google todavía tiene mucho recorrido, pero yo creo que en muchas ocasiones y para determinados tipos de clientes prácticamente está saturado y es imposible desarrollar campañas eficientes ahí. Es verdad que a veces probamos otros, por ejemplo, Bing, pero es cierto también que está todavía a años luz. Es decir, bueno, puedes intentar hacer pruebas, como te decía, en pruebas de error, invirtiendo en Bing, pero el resultado que obtienes y el retorno de la inversión es infinitamente menor. Pero probablemente seguirán evolucionando. Lo que pasa es que en España Bing es un recién llegado. Lleva poquísimo tiempo funcionando, no hay Google porque tiene ese comportamiento, porque tiene un histórico enorme y porque muchos de nuestros anunciantes llevan meses y meses anunciándose y ya Google tiene un comportamiento muy eficiente de ellos. Yo estoy convencida que todo lo que comentas relacionado con el análisis de datos y el machine learning, y al final será lo que funciona este tipo de estrategias, está para quedarse y le va a comer una parte importante de la carta a Google o a Meta, porque, bueno, tienen el recorrido que tienen, funciona para muchos sectores, pero muchos otros realmente la inversión, el ROAS del que hablábamos, es poco menos que cuestionable. Nosotros pidiendo que lleva siendo la hora. Y muchas gracias por venir hasta aquí. Gracias también por haberos soltado algunas preguntas. Pero bueno, al final